bienvenidos a la nueva lección del curso de español. Vamos a ver hoy los verbos irregulares. Algunos verbos irregulares como este tipo que vamos a ver aquí. Pensar, conducir, construir o ir, ¿no? Que son algunos verbos irregulares de unos determinados tipos. Por ejemplo, recordamos que el presente simple regular se formaba así, ¿no? Como vemos en la imagen. Borramos la terminación ar, er o ir y añadimos la terminación del presente correspondiente a cada conjugación. Para hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Para comer, como, comes, come, comemos, coméis, comen. O para vivir, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Ahora vamos a ver irregulares, o sea, no van a seguir esta regla que se repite siempre cuando es un verbo regular. Las terminaciones del presente regular, como habéis visto, son estas. Para la primera, los verbos terminados en ar, es la terminación o, as, a, amos, ais, an. Ar, ¿no? La conjugación, primera conjugación. La segunda conjugación que termina en er tiene esta terminación específica. La primera persona termina en o también y tú es, ella termina en e, hemos, eis, en. Por ejemplo, con el verbo beber, bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben. Y la tercera conjugación, la terminada en ir, tiene también su terminación de verbo regular específica. Por ejemplo, subir. Subo, subes, sube, subimos, subís, suben. Bueno, vemos que los verbos irregulares se pueden dividir en diferentes tipos, ¿no? Tenemos el primer tipo de los verbos del presente son los regulares que ya hemos visto. El que llamamos nosotros tipo 2 van a ser unos verbos irregulares en presente que forman una categoría que podemos llamar de cambio vocálico. ¿Por qué? Porque hay unas vocales de la raíz que cambian, que ahora vamos a ver después. El tipo 3 son irregulares solamente en primera persona. El resto, la segunda singular, tercera singular, primera, segunda y tercera plural, son regulares. El tipo 4, vamos a ver verbos que tienen un cambio fonético, en el que la I latina cambia en Y por razones fonéticas. Y el tipo 5 son los verbos totalmente irregulares, que son 3, ya veremos luego cuáles son. Por último, el tipo 6, que son verbos que tienen 2 irregularidades. El resto, el tipo 2, tipo 3, tipo 4, tiene una irregularidad. El tipo 6 tienen 2 irregularidades. Y están también los verbos totalmente irregulares, que son todas las personas irregulares. Volvemos a ver aquí los verbos regulares. Amar, beber, subir. Primera, segunda y tercera conjugación. En la que nosotros hemos llamado la categoría del tipo 1, ¿no? Que son los verbos regulares que hemos visto en las lecciones anteriores. Ahora, en la lección que estamos viendo ahora, estamos estudiando los irregulares de cambio vocálico. ¿Por qué se llaman irregulares de cambio vocálico? Porque vimos que los regulares, ¿no? Los verbos regulares, tenemos que eliminar la terminación ar, er o ir, dependiendo de si se trata de un verbo de la primera, de la segunda o de la tercera conjugación. Y la raíz, lo que queda, no cambia, ¿no? La raíz, que sería en el caso de amar, am, se repite en todas las personas. En el caso de los irregulares de cambio vocálico, no va a ser así.
Vamos a eliminar la terminación de, por ejemplo, pensar. Nos va a quedar la raíz pens. Y veis que en algunas personas, en la mayoría de las personas, cambia la raíz también. Cambia en la primera, yo pienso, tú piensas, él piensa. En la primera y en la segunda del plural no cambia, van a ser conjugaciones regulares. Y en la tercera plural vuelve a cambiar, piensan. Dentro de estos verbos irregulares de cambio vocálico hay 4 subcategorías que tenemos aquí en este cuadro. Primero, los verbos que la E que aparece en la raíz se diftonga, se convierte en un diftongo, IE. Pensar es uno de estos verbos, ¿no? Pensar o entender. ¿Cómo se conjuga entender? Entiendo, ¿no? Eliminamos la terminación er, le añadimos la terminación correspondiente a la segunda conjugación en este caso, y la raíz, la E de la raíz, se diftonga. Entiendo. Entiendo. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende. Nosotros entendemos, primera persona regular. Vosotros entendéis, también regular, y ellos entienden. Más verbos de este tipo de verbos que hacen cambio vocálico en IE son sentir, por ejemplo, yo siento, tú sientes, él siente, o empezar. Yo empiezo, tú empiezas. Vamos a ver a continuación más ejemplos. El segundo tipo es el cambio vocálico de la E de la raíz en otra vocal, en una I. Por ejemplo, con pedir. Pedir es pido, o sea, la E de la raíz se transforma en I. Yo pido. El resto de la conjugación es como los regulares. Yo pido, tú pides, él pide. La primera y la segunda persona del plural son regulares totalmente. Pedimos, o sea, en la raíz no hay un cambio vocálico. Se mantiene la raíz del infinitivo. Y la terminación corresponde a la tercera persona de los verbos regulares. Yo pido, tú pides, él pide, pedimos, pedís, piden. También tenemos en este grupo a verbos como medir, reír o sonreír. El tercer subtipo es el verbo como poder, cuya vocal o de la raíz se transforma en ue. Es el mismo sistema, el mismo esquema. Primera persona se diftonga, la o se transforma en ue, puedo. La segunda persona también, puedes. La tercera persona también, puede. La primera y la segunda del plural no cambia, no tiene cambio vocálico, es regular. Podemos, podéis. Y la tercera plural vuelve a cambiar. Pueden. Yo duermo. La o de dormir, de la raíz, se transforma en ue. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Dormimos, dormís, duermen. También pasa lo mismo con volar o con volver. Y por último, el cuarto subtipo es el verbo, porque solamente hay uno en este caso. Solamente existe un verbo, el jugar, ¿no? Jugar, la u se transforma en ue. Yo juego, tú juegas, él juega. La primera y la segunda del plural no cambian, son regulares. Nosotros jugamos, vosotros jugáis. Y la tercera del plural vuelve a cambiar, juegan. Veis que todos los verbos irregulares de cambio vocálico mantienen la misma estructura. El cambio vocálico no es el mismo, depende de la vocal de la raíz, se diftonga o se convierte en vocal, pero la estructura, o sea, las personas que cambian siempre son las mismas. La primera, la segunda y la tercera del singular y la tercera del plural. La primera y la segunda del plural son regulares siempre, no cambian en ninguno de los casos. Aquí tenemos una especie de esquema sobre lo que hemos dicho, ¿no? La terminación es regular, es la raíz lo que cambia. El cambio vocálico se produce en la raíz solamente. La terminación es, para la primera conjugación, la que es en los verbos regulares, para la segunda, terminados en er, la que es en los verbos regulares también, y para la tercera igualmente, ¿no? La raíz es la que tiene cambio vocálico. Es la que tiene la irregularidad, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de cambio vocálico, como hemos visto.
Y, importante recordar que la primera y la segunda persona del plural no cambian, no tienen cambio vocálico, son regulares. El nosotros o nosotras y vosotros, vosotras. Bueno, vamos a ir un poco avanzando tipo por tipo, ¿no? En el tipo 2 hemos visto que hay 4 subtipos. El primero es el cambio e-ie, una dictongación. En este caso, el verbo calentar, por ejemplo, ¿no? El verbo calentar es de la primera conjugación. ¿Por qué? Porque termina en ar. En español hay solo 3 conjugaciones. Los infinitivos pueden terminar en ar, en er o en ir. Cuando el verbo de la primera conjugación y la irregularidad es de cambio vocálico, solo se produce un cambio en la raíz. En la terminación, no. La terminación es la de la primera conjugación, la que vimos en las lecciones anteriores. Por ejemplo, el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, hablamos, habláis, hablan. La terminación es la misma que los verbos regulares. ¿Dónde se produce el cambio? En la raíz. La E del verbo calentar se transforma en IE. Caliento, calientas, calienta. Recordáis que la primera y la segunda del plural son regulares. No se produce un cambio vocálico. Calentamos, calentáis, calientan. ¿Qué pasa si el verbo de la segunda conjugación, o sea, si termina en er, como encender la luz, por ejemplo, encender la luz? El cambio es el mismo. Se produce un cambio en la raíz de la E a la IE. El cambio es el mismo, pero la terminación en este caso es de la segunda conjugación. No es como calentar, que la terminación es de la primera. Aquí la conjugación sería enciendo, cambio vocálico en la raíz. Enciendes, se mantiene la terminación de la segunda conjugación. Enciende, encendemos, encendéis son regulares. Y encienden, vuelve a producirse el cambio vocálico. En el caso de mentir, es lo mismo, pero el verbo pertenece a la tercera conjugación. Por lo tanto, tenemos las mismas características. Cambio vocálico en la raíz, IE, IE. Terminación de la tercera conjugación. Miento, mientes, miente. Mentimos, mentís, mienten. Recordad que en español la forma donna vuestra, la forma usted, la forma formal es igual que él, ella, es tercera persona. Y también pasa lo mismo cuando en el plural, ellos, ellas, ustedes.